Voy a presentarla leyendo un poco de toda su trayectoria. La expositora que nos acompaña hoy es la arquitecta suiza de la Politécnica de Milán, especializada en antropología andina y amazónica, estudia culturas de las forestas, paisajes de sanación y arquitecturas ceremoniales prehispánicas e indígenas. Ha trabajado en la costa de Cahuachi, Ventarrón y Chaparrí, en los Andes de Ollantaytambo, en Machu Picchu, Tiahuanaco, en la Amazonía, y además ha estructurado una base teórica para analizar el patrimonio arqueológico y sus memorias vivas. Ha generado proyectos en sitios de patrimonio mundial de otras regiones, como Chauvet en Francia, Sacri, Monti y Etna en Italia, en Indonesia. Es miembro fundador de la Cátedra UNESCO de Génova en Antropología de la Salud y profesora de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Desde el 2017 es directora componente cultural de la expedición Río Aviseo en el sitio Patrimonio Mundial Mixto, y en el 2019 directora de la Fiesta del Agua en Lambayeque. Es autora de numerosas monografías, entre las cuales En Perú, de arquitectura andina, Formas e historia de los espacios sagrados, de microcosmos, Visión andina de los espacios prehispánicos, y de Lima, Memoria prehispánica de la traza urbana. Wow, tenemos el enorme gusto de tener a Dean. Yo la había escuchado en el Foro Internacional de Cultura del Agua el 2019 y dijimos, ¿por qué no hacerlo más masivo y tenerte aquí a través de las redes, Dean? Bienvenida, y te dejamos en esta ponencia. Muchísimas gracias, Lady. Después de esta presentación tendré que estar a la altura de tantas cosas. Realmente yo estoy acá sola frente a la cámara, pero detrás de mí hay miles de personas cuando hablo de la Fiesta del Agua. Porque si bien estoy acá sola, hablo en nombre de comunidades, sitios arqueológicos, museos, maestros curanderos, lugares sagrados, historias y tradiciones que vuelven a tomar vida, y nada de eso sería posible sin la pasión y realmente el entusiasmo que ha dado vida a la primera edición de la Fiesta del Agua, que todos esperamos en el futuro encontrar las condiciones para repetir y seguir realizando. Voy a compartir con ustedes una presentación que cuenta la historia de cómo nace la Fiesta del Agua, cómo se desarrolla, cómo se junta digamos, un coordinamiento con la Autoridad Nacional del ANA, que se involucra y nos apoya en realizar la fiesta, cuáles son los resultados y con una sorpresa final que va a obligar a todos a estar pegados a este video para saber de qué se trata. Entonces voy a compartir ahora la pantalla, siempre y cuando yo sea capaz. Vamos a ver si esto... Ok. Espero me ves. ¿Se está compartiendo la pantalla? Sí, por supuesto, lo vemos todos. Ok, entonces... ¿me avisa si esto está bien así? ¿Se ve completa la presentación? Okay. Sí, lo vemos muy bien. Entonces, bueno, ante todo, quiero decir que la historia de la Fiesta del Agua nace de un estudio histórico alrededor de las imágenes de un fotógrafo, etnógrafo, que realizó un levantamiento importante al finales del siglo XIX y al principio del siglo XX. Se llamaba Brunig, dio el nombre a un famoso museo. Y aquí vemos una imagen bien interesante de Eten, donde un grupo de mujeres está recogiendo agua. Y hay muchos detalles que llaman la atención en esta foto histórica. El aspecto feliz, alegre, es un ambiente armónico, tranquilo. Estamos cerca de un estuario. El agua podría ser muy fácilmente salada, entonces tú te preguntas si están recogiendo agua del mar o si están recogiendo agua del mar o para uso doméstico, ¿no? Y frente a esa pregunta surgió una primera investigación que llevó a descubrir que esa actividad existe todavía hoy. Esas señoras son más o menos las mismas, tienen la misma sonrisa, utilizan los mismos artefactos y realizan las mismas actividades. Es decir,
en esa tierra ancestral que está llena de historias, de mitos y de ritos, algo persiste y se mantiene vivo y vehicula hacia el día de hoy unos significados que son muy importantes para la comprensión del sistema hidrológico del territorio. En otras palabras, la cultura viva mantiene viva la memoria de la tierra ancestral. Y esto sucede a través de la comprensión de cómo se genera y se mantiene vivo el río Chancay, cómo nace, dónde fluye, qué tipo de territorio genera y qué clase de transformación se ha realizado a lo largo del tiempo por todas las culturas y las civilizaciones que se han sucedido en esta región. La fiesta del agua celebra, por ende, un evento cultural que junta esos tres macroelementos, una tierra ancestral con una riqueza arqueológica extraordinaria, una cultura viva muy poderosa y un río que necesita ser salvaguardado y ser cuidado con mucha atención. Bueno, sabemos que en el mundo prehispánico, en el caso de la costa, enfrenta un territorio prácticamente desértico, que es progresivamente transformado en manera casi radical en sistemas de cultivos únicos en el mundo, a través de canales de riego, de la modificación del paisaje natural. Las antiguas culturas prehispánicas supieron aprovechar de diferentes pisos ecológicos, entendieron su funcionamiento y replicaron unos mecanismos de esos ecotonos en otras áreas para poder cultivar. Lo hicieron de una forma sostenible, generando caminos, canales, transformando un desierto en bosques, montañas, reservorios artificiales y naturales, y generando una noción de paisaje animado e interdependiente. Esto vemos acá, por ejemplo, una imagen de Guamán Poma de Ayala que retrae un campesino que está utilizando una represa de agua artificial para regar un campo de cultivo, y el campo de cultivo tiene un diseño bien claro, es decir, se va formando una red de caminos, canales, reservorios y centros ceremoniales que constituyen una verdadera planificación prehispánica. Si en el caso de Lima sabemos que eso está entre las 350 y 400 huacas, en el caso de Lambayeque eso es más grande aún, porque estamos hablando de casi 1000 sitios arqueológicos, todos conectados entre ellos por canales artificiales y caminos. Esta red funcionó constantemente durante milenios y se fue progresivamente capilarizando, generando una producción extraordinaria de alimentos, de plantas para manufactos, plantas medicinales, en fin, de una economía que a su vez generó un paisaje cultural inmenso, muy diversificado y increíblemente interconectado. Y todavía se ve desde los Moche, por ejemplo, que adaptaron su territorio a esos macro fenómenos de sequías e inundaciones, hasta Lambayeque, nosotros vemos un manejo del territorio en el cual ninguna gota iba a perder. Todo eso se mantiene vivo, las huellas de las culturas vivas, que forman parte de la memoria tradicional, que a su vez forma parte de una memoria ancestral, que se consolidaba esencialmente en la idea del culto al agua, ¿no? El culto al agua se realizaba en altares que estaban asociados a seres míticos, como por ejemplo bioindicadores como el cangrejo o otros animales, y gracias a la observación de esos bioindicadores y a la observación de los fenómenos astronómicos, era posible mantener un equilibrio entre la comprensión de los fenómenos climáticos y las necesidades de producción. Eso se mantuvo a lo largo del tiempo. El mismo Brüning, al finales de 1800, al principio de 900, va registrando, por ejemplo, la llegada estacional de las lluvias y su celebración a través de la limpieza de canales. Cualquier visitante haya viajado en los valles de Perú
habrá encontrado alguna vez en su vida una comunidad que se ocupa de la limpieza de los canales. No se trata solo de un fenómeno de la costa. Eso es una expresión muy conocida en el mundo andino y precisamente se concentra en la noción de conectar las aguas que se generan en las partes altas, en las lagunas altoandinas, a través de los canales, a los campos de cultivos, generando ríos hasta llegar a la costa y usar esa misma agua para el cultivo de la costa. La limpieza de los canales como actividad de cada estación y como actividad festiva existe todavía hoy, porque cada valle que era cultivado mantuvo esta memoria antigua de una idea de la limpieza renovadora asociada al agua que llegar a hacer renacer el paisaje. Ustedes pueden ver que esas imágenes replican exactamente lo que ha sucedido durante 100 años de registro fotográfico. Pero el registro fotográfico es capaz también de observar lo que sucede ahora y el mantenimiento, por ejemplo, de una actividad muy antigua que era la recolección del agua del mar, recogida por las orillas, trasladada en un camino ceremonial hasta ser vertidas en los altares y en las lagunas altoandinas para propiciar un equilibrio de la distribución de las aguas. Ni demasiado sequía, ni demasiado agua que iba a producir aluviones y problemas iguales o tan graves como la ausencia de las aguas. O sea, el deseo de establecer un equilibrio con las formas y las expresiones de la naturaleza concebida como consciente sagrada es lo que activa esos rituales que mantienen como tradición hasta llegar a nuestros días. Al mismo tiempo, los maestros curanderos de esa región realizaban sus peregrinaciones a las lagunas altoandinas y, por ejemplo, en el caso de Chaparrí, generaban unos recorridos en los cuales recolectaban plantas medicinales. Las plantas medicinales están estrictamente conectadas con los lugares sagrados, con los lugares de sanación y generaron en ese entonces, así como genera hoy, una economía muy importante para todas las comunidades. Significa que conocer y mantener el ciclo del agua propicia la compra y el mantenimiento de una diversidad en la cual existen importantes recursos económicos. Y si llegamos al río Chancay nos damos cuenta que ese problema es real. Sabemos desde, por ejemplo, los últimos reportes sobre el cambio climático y el estrés hídrico, nos estamos dando cuenta que hay una evidencia de escasez hídrica en muchísimas áreas de la costa peruana y a pesar de que exista una oferta hídrica muy alta en el caso del mundo andino y del mundo amazónico. Al mismo tiempo, el dramático retroceso de los glaciares que ha empezado alrededor de los años 70 ha reducido la Cordillera Blanca, la del Vilcanota, Carabaya a una dimensión mínima. Es decir, la cantidad de agua que los ríos van a recibir es cada vez menor. Y en el caso de Lambayeque, todo eso es más grave aún porque el Lambayeque no está conectado a un evaporente, toda su agua depende de las lluvias y de cómo el río Chancay es capaz de crecer sus aguas y generar un cauce suficiente para llegar a la llanura. La región de Lambayeque muestra un escenario de, por ejemplo, riesgos aluviales elevadísimos. Ustedes ven acá en la mancha amarilla, que significa que tenemos el centro de Lambayeque. Y todo eso es muy probable, a menos que no se active rápidamente una forma distinta de manejar, generar y cuidar el sistema de circulación del agua. Ese manejo de bosques y de cuencas que realmente generan el agua funcionó durante siglos y literalmente milenios, generando una policultura y una agroforestería de calidades indudables que hoy recién estamos descubriendo, ¿no? Y incluso se cultivó una cantidad de superficie superior a la que estamos viendo hoy.
Y Lambayeque, entre las 10 regiones más competitivas de Perú, es la única que no recibe un canon minero. Es decir, que todos sus recursos vendrán de un buen manejo del agua. Por esto, se ha realizado en acuerdo con museos, sitios arqueológicos, comunidades, áreas ceremoniales, maestros curanderos, un número de reuniones que han generado un itinerario para dar vida a esa reconexión en el agua, así como funcionó durante miles de años. Ustedes ven acá, a la izquierda de la imagen pueden ver el mar y a la derecha Michoacán, Miracosta, Tocmoche, áreas ya de la región Cajamarca que corresponden a una región altoandina. Y entre ellos, 1000 sitios distintos, todos conectados por actividades importantes asociadas al agua. Aquí lo podemos ver más fácilmente en el mapa. Podemos ver desde 3 puntos el principio de la recolección de agua, el recorrido a través de diferentes sitios arqueológicos, por ejemplo, en el caso del recorrido norte a la Huacachutuna, hasta llegar a Lambayeque, hasta Tucumé, el grupo de centros ceremoniales y bosques del Valle de la Leche, es decir, Tucumé, los bosques de Pomac y Sicán, que acaban de ser inscritos en la lista tentativa de Patrimonio Mundial como conjunto, de ahí hasta Patapo y el reservorio de la Puntilla. El recorrido central de Pimentel, atravesando Chiclayo, llegando también a Pata por la Puntilla, el recogido sur de Puerto Eten, pasando por Ventarrón, Zipán, Pampa Grande y fin hasta juntarse a la Puntilla. Todo ese grupo el día siguiente se encontró en Chongoyape y realizó una serie de actividades importantes. Se alcanzó, gracias a una delegación, el área de reserva de Chaparrí, y de ahí la misma delegación siguió para Tocmoche hasta llegar a la laguna de Michoacán en la municipalidad de Miracosta. Es decir, realizó en 3 días un camino que se realizó ancestralmente, recolectando el agua del mar y vertiéndola en cada lugar. Bueno, ¿quién participó a todo eso? Como ustedes ven, una enorme cantidad de municipios, escuelas, ante todo el municipio de Chiclayo, que muy generosamente desde el primer momento apoyó la iniciativa, y su patronato de cultura. El patronato de cultura se conectó con nuestra cátedra y con la área de reserva de Chaparrí, que puso a disposición muchísimos recursos. También el gobierno regional de Lambayeque, gracias al proyecto especial Olmo Tinajones, que puso a disposición el reservorio de Tinajones, naturalmente ANA, y sobre todo la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura de Lima, que coordinó 5 museos: el Museo de Tucumé, el Museo de Sitio Chotuna Chornancap, el Museo Nacional de Sicana, el Museo de Sitio Huacarajada, el Museo Bruning. Todos ellos volvieron a dar luz a personajes ancestrales que acompañaron parte del camino. Y de ahí se relacionaron con las escuelas, con los estudiantes, con las comunidades, con diferentes instituciones. El itinerario tomaba también en cuenta la posibilidad de presentar y de aplicar y ver en el campo unos objetivos de desarrollo sostenible, así como definidos por la Agenda de las Naciones Unidas de 2030, que tú recién has citado en tu introducción. Vamos a ver cómo han sido los resultados. Así ustedes pueden ver que la fotografía en blanco y negro ha literalmente tomado vida gracias a la parroquia de Eten, que ha coordinado todas las actividades de Eten, ha apoyado la recolección de agua en esa parte. Aquí vemos, por ejemplo, en una imagen muy hermosa realizada por el grupo de los fotógrafos Plengue, 6 fotógrafos, entre los cuales 2 cineastas, que nos han ayudado a realizar un registro fotográfico realmente extraordinario. Vemos acá en el centro el señor de Zipán,
Eso no es un traje al azar, eso es exactamente el traje del señor de Sipán, rodeado por unos mensajeros que están recogiendo el agua del mar, y detrás de ellos estamos viendo tres maestros curanderos que siempre han acompañado simbólicamente, pero también literalmente el recorrido. Varios personajes ancestrales, pero históricos y arqueológicos, acá vemos por ejemplo el señor de Pátapo, han acompañado esa actividad, que ha sido también literalmente una fiesta, ha tenido un carácter festivo visible. Aquí vemos algunos mensajeros que empiezan a acompañar Pátapo. Todos los trajes que ustedes ven han sido cuidados y organizados por los diferentes museos, que así han garantizado realmente la presencia viva y visible y tangible de unos personajes ancestrales auténticos, no de una idea de cómo ellos hubieran podido ser, sino de cómo ellos realmente fueron. Aquí vemos el maestro Mosquera, Marco Mosquera de Cajamarca, que encabeza una procesión a partir del recorrido central. Aquí estamos llegando a la Huacachutuna, donde la personificación de Yampayek nos recibe. Y aquí vemos la sacerdotisa de Chornancap, que muestra a la delegación como también las mujeres han tenido un papel muy importante, no solamente como sacerdotisas, sino también como gobernantas, y han participado a la administración del poder de una manera que ha permitido mantener el equilibrio en ese territorio. La procesión de los personajes ha literalmente sido escoltada por el ejército, en algunos casos por la Marina Militar, y ha llegado al área de las primeras ciudades. Aquí vemos, por ejemplo, las señoras que han recogido las aguas de Eten, gracias a una celebración en la cual se ha involucrado en forma muy activa la parroquia de Eten, que supo realmente percibir un detalle tan importante de una procesión prehispánica, es decir, la existencia de los lugares sagrados. El hecho de que una actividad ceremonial que tiene un contenido espiritual importante haya sido reconocido también por las parroquias demuestra cómo existe una sensibilidad muy importante y que vale la pena valorizar en el territorio contemporáneo. Naturalmente hemos trabajado con las escuelas sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Aquí ustedes ven unos niños de la primaria que están realizando unos carteles. Acá vemos otros, por ejemplo, en la playa de Santa Rosa. Esos son los objetivos que hemos aplicado a lo largo del recorrido: una salud y bienestar, la educación, gracias a involucrarse de tantos museos y de tantas instituciones educativas, la igualdad de género, naturalmente el agua, pero también un trabajo decente, un crecimiento económico asociado a una mejor distribución del agua, una acción contra el cambio climático y sobre todo la reconstitución de los hábitats para defender la vida en los ecosistemas terrestres. Vemos acá cómo los niños han participado con sus carteles. Vemos Ana cómo ha participado en el caso de de todas las actividades, nos ha apoyado, por ejemplo, en ese caso con unas camionetas y unos transportes. Los personajes prehispánicos, gracias a la involucración de los museos, han tomado vida. Aquí los vemos en el terminal pesquero, por ejemplo, y llegaron a las Puntillas, un lugar donde todavía hoy se separan tres canales que generan el riego de la casi totalidad de la llanura de Lambayeque, y han realizado una actividad ceremonial encima de la represa. Eso es bien importante porque muestra cómo esos lugares ancestrales todavía siguen teniendo un significado en el imaginario colectivo. Aquí vemos desde Pampa Grande muchísimos escolares que han recuperado su identidad muchique y que nos han recibido hablando muchique. Llegando a Tinajones, el reservorio de Tinajones, hemos tenido la posibilidad de ver reunirse todos esos personajes. La señora de Chornancapa ha llegado literalmente en andas, y aquí vemos,
por primera vez el señor de Sicán en la derecha, después vemos el señor Inca de Tucumán, el señor de Pátapo, Lambayeque, la señora de Chornancap y también el señor de Chaparrí. Claro, no existe en el caso de Chaparrí realmente una evidencia arqueológica que lo justifica, pero las historias y los mitos que están asociados a Chaparrí representan un patrimonio cultural inmaterial tan importante como el patrimonio cultural material. Es decir, ¿quiénes somos nosotros para decir que solo vivieron los personajes cuyos vestigios nosotros encontramos físicamente? Cuando una leyenda vive y se sigue manteniendo hasta la actualidad, tiene tanta importancia en el caso del patrimonio cuanto la de las huellas arqueológicas. Es el caso de decir que en esa imagen realizada magistralmente por el fotógrafo Heinz Plenge se conectan la cultura arqueológica y la cultura viva en un lugar donde el manejo del agua es tan importante para la supervivencia de todo. Y como ven detrás de eso, en el fondo aparece el Apu Chaparrí, la montaña sagrada de la región. Aquí vemos, por ejemplo, el arqueólogo Carlos Wester del Museo Brunig y el arqueólogo del Museo de Tucumán, que nos han apoyado en la reconstrucción de todos los personajes y en las actividades que se han realizado en los sitios arqueológicos. El trabajo que Ana, importante, ha realizado para la sensibilización en el segundo día en el reservorio de Tinajones, en el cual vemos, por ejemplo, cómo la modernidad, la visión moderna y contemporánea y científica encuentra la visión ancestral. Ven ustedes las muchachas vestidas en trajes ancestrales y tradicionales que hablan con la representante de Ana, así generando realmente una comunicación que simbólicamente tiene el valor de mantener vivas las tradiciones y hacer que esa cultura sea el motor de una sensibilización constante. El camino siguió acompañando la limpieza de los canales, empezó a subir a las regiones andinas, llegamos acá a Tocmoche, donde vemos el señor de Sicán, aquí vemos una junta de regante que está recibiendo una bendición por los maestros curanderos, que naturalmente encuentran a lo largo del camino y atravesando diferentes ecosistemas sus plantas medicinales. Aquí en particular vemos la quina, una planta tan importante, sobre todo en esa época de pandemias, porque la quina no está solo en la bandera de Perú, en el escudo nacional, por haber curado la malaria, sino por tener propiedades terapéuticas muy importantes y muy aplicables hoy también. Hay trabajos que hemos realizado con las escuelas a lo largo del camino. Acá vemos unos muchachos en Tocmoche, sobre todo las señoras que recolectan las plantas medicinales muy importantes. Acá vemos Nancy, la representante de toda la organización de la parte de Tocmoche, junto a las señoras responsables de la recolección de las plantas. Llegamos finalmente a la laguna de Miracosta, pasando por una última aldea en el cual encontramos comunidades que ya son altoandinas y finalmente en esta laguna sagrada visitada por miles y miles de curanderos a lo largo de los sitios se puede volver a entregar la última parte del agua del mar, así restableciendo este ciclo vital. Obviamente Ana juega un papel importante, no solamente en la sensibilización, sino en la posibilidad de mantener acuerdos y relaciones positivas entre tantas comunidades que están asociadas al recorrido de una misma agua. Y esa misma agua es cuidada por diferentes formas en el territorio. Vemos acá maestros curanderos, estudiantes, conservadores, instituciones. Es decir, es solo gracias al acuerdo entre todas esas fuerzas sectoriales que vamos a lograr mantener un verdadero ciclo equilibrado en el territorio. Y quiero terminar acordando que se presentaron los primeros resultados de esta actividad en el primer Foro Internacional de Cultura del Agua, que fue realizado por Ana en el 2019, y la última
la última presentación que hemos realizado hasta ahora, esto llegó finalmente a la sorpresa de la cual yo iba a hablar. Hemos tenido la posibilidad de presentar todos los acontecimientos y los resultados de la Fiesta del Agua en un congreso sobre el cambio climático y el patrimonio mundial y el turismo sostenible organizado por la Cátedra UNESCO de la Sorbona, Francia, junto a la Oficina Mundial del Patrimonio UNESCO, junto a ICOMOS y junto a la Asociación de los Bienes Patrimoniales Franceses. Y no solo esto, no solamente eso ha sido presentado, sino que ha sido ya publicado y es realmente una gran satisfacción poder decir que por primera vez en París, en UNESCO, ha sido presentada una actividad asociada a la cultura del agua tan importante y tan esencial para el futuro de ese territorio. Quisiera añadir al final que si ustedes quieren leer las actas del Congreso, sobre todo la publicación que se refiere a la Fiesta del Agua, la pueden encontrar este link o la pueden encontrar en el chat que hemos activado en nuestro encuentro de Zoom, y Ana se ocupará junto a nuestra cátedra de difundirlo. Para mí es un acontecimiento tan importante porque permite demostrar cómo en un lugar del mundo que notoriamente sufre sequías y que sin embargo tiene herramientas culturales y ancestrales tan importantes, ha sido posible presentar un ejemplo positivo, un ejemplo en el cual el territorio realmente tiene todo lo que sirve para colaborar y demostrar un desarrollo sostenible. Y con esto te agradezco muchísimo, espero no haberme demorado demasiado, no sé cómo estoy con los tiempos, ¿está bien? Sí, sí, por supuesto, Adín, hemos estado escuchando muy atentamente toda la brillante exposición que nos has compartido. Ha entrado mucha gente de Lambayeque, te cuento, aquí en el Facebook de la Autoridad Nacional del Agua, y han saludado la presentación porque además se han sentido muy identificados, gente de la Claro, comunidad, de las universidades, y hay algunas preguntas que queríamos compartir. Nos ok. escriben, por ejemplo, Alejandro Gómez y nos dice, bueno, saluda tu exposición y nos preguntan si es importante la contextura, la interconectividad en la región Lambayeque entre los ecosistemas del bosque estacionalmente seco y el bosque montario o de la neblina en las provincias de Lambayeque y Ferreñafe, contando además con la participación de las comunidades con enfoque de género. Las empresas mineras, agroindustriales, nos dice que, bueno, están aprovechando al máximo de las aguas subterráneas y el curso de los ríos. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Nos pregunta. Bueno, en Perú hay 84 de las 114 zonas ecológicas del mundo. Somos el país más megadiverso del planeta. Es decir, tenemos mucho más recursos, mucho más zonas de vida, mucho más de todo, pero tenemos más desafío para mantener un equilibrio. No tenemos un tipo de bosque, tenemos 15 tipos de bosque. Y desde Lambayeque, desde el mar hasta la laguna de Michahuancas, a los 4.000 metros, nosotros vemos todos esos bosques. Pasamos por el desierto, llegamos al bosque seco, pasamos al bosque húmedo, llegamos a los bosques altoandinos, a los bosques de neblina, los vemos todos. En cada uno de ellos hay unos recursos importantísimos para el sustentamiento de las comunidades. Y es la capacidad de entender, moviéndose arriba y abajo de esas cuencas fluviales, esa capacidad de adaptarse a la diferencia, lo que hace del ejemplo andino un ejemplo importantísimo para la resiliencia frente al cambio climático. Porque las comunidades andinas ancestralmente están acostumbradas a ver diferentes bosques, a ver diferentes climas, a ver diferentes hábitats y a adaptarse y a sacar lo mejor de cada una de esas regiones. Y lo cual hace que sean ellos los protagonistas del desarrollo de unas estrategias para contrarrestar, bueno, contrarrestar es una palabra grande, para mitigar los efectos del cambio climático.
porque no somos víctimas, somos participantes de ese proceso de cambio climático. Entonces, la forma mejor de actuar es actuar de una manera que sea resiliente, proactiva y que mitigue esos efectos. No sé si esto contesta un poco la pregunta, pero digamos que esa diferencia entre bosques es una riqueza, pero al mismo tiempo es una responsabilidad. Es decir, no podemos limitarnos a tener un modelo de desarrollo copiado por otros países que nunca va a funcionar, porque aquí hay muchísima más historia y muchísimas más soluciones que ya son del lugar. Y la historia y la arqueología y la etnografía lo muestran. Es decir, la respuesta al desarrollo sostenible está ya escrita en la memoria ancestral de ese territorio. Es una riqueza increíble que tenemos y que vale la pena no solamente aplicar para nosotros, para las comunidades de Perú, sino como ejemplo en todo el mundo. Genial, genial, sí, en realidad ha contestado mucho la pregunta que nos hacían y tenemos algunas otras. Vamos a robarte unos minutos más para poder ¿Sí? contestarlas. Nos escriben también sobre cómo gestionar de pronto para que las lagunas y estos espacios de agua, en el caso, por ejemplo, de las guarinjas, nos mencionan, se conviertan en patrimonio cultural, bueno, en este caso de la provincia de Huancabamba, pero seguramente hay muchos casos más. ¿Qué recomendaciones podrías darnos al respecto para gestionar que haya, digamos, una mayor protección a nivel de patrimonio de este tipo de recursos con los que contamos? Uh, no sé si me puedes ayudar a entender un poco mejor la pregunta, porque lo que tú me has dicho es como me has preguntado algo muy general. Es como si tú me dijeras, A ver, ¿cómo? vamos a precisar un poco la pregunta que Sí, nos si me hacen aquí ayudas, al chat. sí, gracias. Sí, sí, claro. Yo entiendo un poco lo que ha querido decir nuestro televidente en realidad. ¿Qué recomendación nos darías, Adin, en toda tu experiencia para poder promover la valoración a estas lagunas, por ejemplo, con las que contamos y que todavía no están, digamos, protegidas al 100%? ¿Cómo gestionar, cómo promover una mayor protección para ellas y sobre todo una valoración, ¿no? Hablando de cultura del agua. En términos culturales, las lagunas son sitios sagrados y en términos biológicos son reservorios naturales que generan ríos. Las dos ideas se combinan en un sistema que requiere salvaguardia y protección inevitablemente. Si los maestros curanderos por miles de años han recorrido los ríos hacia arriba para llegar a las lagunas, rezar en esas lagunas y pedir un equilibrio de ese ciclo del agua, no es solamente porque ahí encuentran plantas medicinales, es porque ellos entendían este ciclo territorial. Es decir, su comprensión espiritual se basaba también en una observación que hoy llamaríamos científica, ecológica. Entonces, si nosotros permitimos que las lagunas se alteren, se sequen o desaparezcan, no solamente estamos destruyendo una cultura, estamos destruyendo el futuro de la vida de quien vive 300 kilómetros más abajo y va a encontrarse sin agua. Entonces, en este caso, la destrucción o la eliminación de un reservorio natural como una laguna no representa solamente un daño cultural, representa un enorme daño social y económico. Y incluso, además, yo añadiría que no son lugares que necesitan obligatoriamente ser salvaguardados por su biodiversidad y su huella cultural. Es que son bellísimos. O sea, el 100% de las personas que visitan esas lagunas quedan impresionadas por la belleza extraordinaria del lugar. Entonces, por ejemplo, un peregrinaje como la Fiesta del Agua puede desarrollar un turismo sostenible de personas que visitan lugares de sanación, lugares que curan. Estamos en un proceso, esperamos todo, de post-pandemia, en el cual las personas van a salir de las casas y
van a querer viajar a lugares donde se sientan bien, van a querer visitar lugares como esos, que son lugares sagrados, son lugares armónicos, son lugares donde tú te sientes mejor contigo mismo. Y no te sientes mejor contigo mismo solo en términos psicológicos o culturales, es que biológicamente es así, naturalísticamente es así. Y entonces, para mí es como, o sea, ¿qué hacer? Ya es necesario protegerlo. Yo ya considero que esos lugares sean áreas reservadas y áreas protegidas, tanto como una reforestación o un área protegida, como en el caso de Chaparrí o los grandes bosques que encontramos, los bosques secos o los bosques de Ponga o muchos otros. O sea, para mí no son solo sagrados, son obviamente áreas que merecen la protección más grande. No sé si esto responde a la pregunta. Sí, en realidad nos deja muy motivados a seguir trabajando, porque en realidad este es un trabajo constante, el poder valorar, del poder promover y sobre todo hacer que se ponga en valor tantos recursos maravillosos que tiene nuestro país. Hay un mensaje que nos dejan de la parroquia Santa María Magdalena, ciudad de Etén. Nos dice que saludan y valoran tu esfuerzo, Adín, por involucrar en el cuidado del agua. El padre Eleuterio Vázquez González envía muchos saludos porque hay un gran equipo que se ha formado, ¿verdad? En este trabajo que has hecho. Bueno, y ya un poco para ir finalizando, cuéntanos la experiencia que tuviste, esta cercanía con las comunidades. ¿Cómo ves la perspectiva y la mirada para seguir fomentando este tipo de iniciativas en otros sectores del Perú, por ejemplo? Bueno, nuestra idea es identificar dónde todavía se encuentran actividades tradicionales asociadas al cuidado del agua. El agua es sagrada, es un ser, es parte de miles de leyendas, de mitos, de tradiciones, no solamente en Lambayeque. O sea, hay las famosas gualinas de San Pedro de Casta, por ejemplo, que son importantísimas. Es una tradición súper importante, una tradición cultural mayor. Y muchos otros lugares donde hay canalizaciones prehispánicas, donde hay centros ceremoniales. Hay una conexión bien importante entre los maestros curanderos, los sitios arqueológicos, las plantas medicinales y esas lagunas altoandinas. Si nosotros logramos mantenerlas, y no me refiero solamente a Piura o a Lambayeque, donde hay, no sé, en Piura hay las famosas guaringas, en Lambayeque hay otras lagunas, y yéndose más abajo, vamos a encontrar muchísimas lagunas. Eso existe en todo el mundo andino, porque el ciclo del agua es similar en todo el mundo andino, es decir, de las lagunas reciben el agua y de ahí se van formando los riachuelos junto a los bofedales que generan los futuros ríos que gracias a los bosques crecen y crecen y crecen, porque los bosques absorben el agua, la drenan a través de sus raíces, agüeyes que a su vez enriquecen los ríos. Y todo ese sistema tiene que llegar, no digo intacto, pero por lo menos salvaguardado hacia la costa y hacia donde está la mayoría de los habitantes del Perú de hoy. Si nosotros no garantizamos esto, ¿qué significa? No solamente garantizar el agua de por sí, significa garantizar el bosque. Significa permitir que todas las áreas de bosques puedan producir todos los servicios ecosistémicos que van a garantizar una X cantidad de agua. Si no garantizamos esto, ese ciclo se va a interrumpir. Y si eso se interrumpe, eso significa, o sea, la imposibilidad para todas las ciudades de la costa, que corresponden a la grandísima mayoría de la población de Perú, de vivir. No es que haya una alternativa, es el reconocimiento respetuoso de las culturas de los bosques que permite la reconstitución de su hábitat y por ende el mantenimiento de un ciclo del agua. Y eso gracias al reconocimiento y al respeto que nosotros le damos y le devolvemos a las comunidades y a sus historias y a su ancestralidad, porque esto todavía existe, esto no se ha perdido. Genial, genial respuesta que además motiva una pregunta más. Bueno, creo que va a ser
una de las últimas nos escribe Patricia Carrillo, que es también una de las profesionales que estuvo con nosotros en una ponencia muy interesante de el género y el tema del rol de la mujer en el agua. Y nos pregunta justo una pregunta orientada a eso, si se cuenta con estudios que permitan diferenciar los conocimientos y prácticas que poseían los hombres y las mujeres en el cuidado del agua, tenían el mismo rol, el mismo protagonismo, el mismo reconocimiento social por las tareas que realizaban con relación al agua. Bueno, eso depende muchísimo de la comunidad y de la cultura que tú estás observando. O sea, así como Perú es un país mega diverso a nivel natural, es un país mega diverso a nivel cultural. Encontrar una sola solución, una sola definición que te permita explicar cuál era el papel de masculino y femenino alrededor del agua en todas las comunidades, en todas las culturas, eso no vas a encontrarlo. Pero lo que sí podemos decir que hay unos patrones andinos muy generales. Por ejemplo, las aguas paradas, como las cochas, las lagunas, siempre son aguas femeninas, mientras que las aguas que se mueven, como los ríos o el agua, la lluvia, son masculinas. Entonces el agua no es masculina o femenina, es una combinación de las dos fuerzas. Esto es un tema súper importante de las culturas andinas. Las culturas andinas nunca fueron solo patriarcales o matriarcales. Nunca hubo un conflicto entre género. Hubo una participación armónica en la cual una parte era responsabilidad del mundo femenino y una parte era responsabilidad del mundo masculino. Y eso tú lo ves súper bien reflejados en las mitografías, en los mitos, en las historias. Tú siempre ves que hay una parte de las mujeres, una parte de los hombres. Entonces, cuando tú vas a hacer un registro, por ejemplo, o a fortalecer o volver a dar vida, por ejemplo, a una fiesta, siempre vas a tener que buscar qué parte hacían los hombres, qué parte hacían las mujeres. Y cuál era el resultado común. Porque un territorio es siempre la composición de muchas fuerzas. Genial, muchas gracias por tu respuesta. En realidad estamos recibiendo gran cantidad de saludos de muchas partes del país que quieren también tener pues este trabajo interesante que has hecho en Lambayeque. Un poco quieren robarte por la zona del sur también del país. Mira, fíjate, estamos acá en Ica, por ejemplo, tenemos las maravillosas cochas que se generan en la cultura de los nazcas, Claro, los hay los atributos, puquios. ¿no? Claro Hay que los, sí. ajá, ajá, claro, claro. Muy importante los puquios, ¿no? Sí, y bueno, también nos están enviando desde Tomoche, tierra del árbol de la quina quina, donde hay plantas Así es. medicinales. Un saludo para ti. Y bueno, Edith, finalmente Gracias. agradecerte por todo este tiempo que nos has regalado, esta brillante ponencia. Hemos publicado en los comentarios del Facebook de la Autoridad Nacional del Agua de esta transmisión, tanto la ponencia que nos has compartido, como también la publicación de la cátedra sobre esta interesante acta que se ha generado, el trabajo conjunto, donde la ANA pues también ha sido motor importante y tu gran labor en ese sentido. Muchísimas gracias, Nadine, tu mensaje final para la cultura del agua y Sí, todos los que nos están viendo. bueno, mi mensaje final es un mensaje que yo he aprendido y heredo de las comunidades que me lo han transmitido y está escrito en un pequeño letrero en el Ministerio de Cultura y siempre con mucho orgullo yo lo pronuncio en el idioma ancestral que fue el Muchik y así dice, Maich Pelen, Chidang Uts, Maich Neira, Chincaco Funta. Nuestro ayer fue grande y nuestra mañana será libre. ¡Wow! ¡Qué magnífico! Un aplauso realmente para ti, para todo eso maravilloso que nos compartes. Te agradecemos mucho, Adi, y estaremos pues en una próxima oportunidad, de pronto ya cuando pase un poco toda esta circunstancia en otro evento nacional y poder tenerte en otra región también importante de nuestro país. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos han seguido en esta maravillosa conferencia. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Buenas tardes con todos a nombre de la Autoridad Nacional del Agua y la AAA Chaparrachincha desde Ica. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias a Chao. todos. Chao, chao.